Dengue, como decíamos, dengue nos ha costado muchísimo el año pasado, ¿no? Las cifras no están actualizadas todavía. Yo estaba tratando de buscar cifras actualizadas, pero no hay. Me parece que las están ocultando también. Pero las cifras de dengue, en realidad, en el norte del país han sido bastante serias, ¿no? Entonces, el dengue, por lo general, es una enfermedad que tiene un tiempo más o menos de un tiempo de incubación que va entre 3 a 10 días, fundamentalmente. O sea, es bastante rápido, máximo 2 semanas, el tiempo en que el paciente desarrolla el cuadro clínico, ¿no? Desde que ha tenido contacto generalmente con el Aedes aegypti, ¿no? Entonces es un flavivirus, ¿no? Tiene 4 serotipos importantes y el dengue es un virus que desarrolla mucha citoquina, entonces desarrolla mucha liberación de citoquinas, por eso que produce al inicio bastante fiebre, mialgia, ¿no? Incluso en algunos pacientes puede haber hipotensión, entonces ya hay pacientes que a veces comienzan a inducirse ya a lo que podría ser un dengue severo. O sea, esta es una enfermedad, ¿no?, en la cual tienes la posibilidad que el paciente pase a hacer hemorragia, o sea, un dengue hemorrágico y un dengue severo. Pero existe el dengue hemorrágico y severo, que se maneja igual, el dengue clásico, y existe el dengue abortivo. Pues a veces uno no lo ve de esa manera, pero hay que verlo de esa manera. El dengue abortivo es el que yo le decía, es la mayoría de los pacientes. O sea, por suerte son la mayoría de los pacientes, sino que uno no los detecta, excepto cuando ya hace los estudios epidemiológicos, ¿no?, de serología y prevalencia. Entonces, muchos pacientes hacen un cuadro de 2 o 3 días de tipo casi gripal, ¿no?, un poco de fiebre, un poco de malestar, incluso con un rash limitado, y después se desaparece y el paciente nunca llega ni a la consulta, ¿no? No pasan de 2 o 3 días. Acuérdense que en realidad el dengue tampoco demora mucho tiempo, ¿no? El tiempo promedio de enfermedad de estos pacientes, ¿no?, es un rango de 5 a 7 días de enfermedad. Entonces, una enfermedad viral aguda, endemo-epidémica, ¿no?, donde tenemos fundamentalmente, ¿no?, también es de notificación obligatoria. Tiene que hacerse vigilancia, básicamente, ¿no?, de lo que se llaman los signos de alarma. Paciente febril, febril. Acuérdense que las fiebres asociadas a hemorragias en nuestro país van a ser sinónimo o de fiebre amarilla de dengue, pero más de dengue, ¿no? Entonces, siempre observar la posibilidad de hemorragia, ¿no? Hay que ver eso en el paciente. En otras partes del mundo, fiebre y hemorragia es peor, o sea, una cosa más dramática. Por ejemplo, son las fiebres hemorrágicas por aracnovirus, que son básicamente aquellas que toman nombre en la zona donde aparecen, tipo ébola, ¿no? Son enfermedades que tienen mortalidad de 80 hasta 100%. Por suerte, en nuestro país eso no existe. ¿Okay? La mortalidad de dengue no es muy alta, por suerte es baja. Se está básicamente en el paciente que hace el síndrome hemorrágico y el síndrome de shock dengue, básicamente, y que son pocos los pacientes que hacen eso. Generalmente el paciente que hace en complicación hemorrágica y shock es un paciente que ha tenido previamente dengue. Y eso es lo que se ha descubierto en los últimos años. O sea, uno a veces piensa que el haber tenido dengue antes, y esto lo ves en la población, ¿eh? La población a veces cree que a mí ya me dio, no me puede volver a dar. Sí te vuelve a dar. O sea, definitivamente te vuelve a dar. O sea, la vacuna va a ayudar en eso probablemente, pero sí te vuelve a dar. Y el problema es que te da incluso con mayor intensidad, con mayor liberación de citoquina. Y la mayor parte de los pacientes que hacen dengue hemorrágico y dengue en forma de shock son los pacientes que ya tuvieron previamente la enfermedad en algún momento. Entonces eso hay que tener en cuenta en esa población susceptible, sin inmunidad, esa población, ¿no?, donde están las zonas donde se favorece el ciclo biológico. Hoy en día tenemos todo el norte del país, en realidad se ha hecho muy poco. O sea, uno a veces ve esta situación política como algo lejano, pero esta situación política ha provocado que en realidad el trabajo de reconstrucción en el norte ha sido mínimo. O sea, ha habido muy poco. Uno que tiene contacto con una gente que está allá dice, salvo cada quien arregló con su dinero, ¿no? Entonces tienes zonas donde las primeras lluvias que tengan ustedes, y que el próximo año hay niños, los van a inundar con mucha facilidad, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta también
y ahí van a tener, y uno de los trabajos del serumista es educar a la gente para saber guardar su agua. El reservorio de agua debe estar siempre cubierto, y debe por lo menos cada cierto tiempo ser, si es posible, una vez al día debe ser movilizado. ¿En qué sentido? ¿No? O sea, hacer que no esté en reposo el agua, que no permita la reproducción de larvas, que no permita la reproducción en esa zona. Entonces, definitivamente el control vectorial es importantísimo, ¿ok? Es muy importante. Entonces, el curso clínico, como decía, generalmente el paciente, ¿no?, tiene un periodo generalmente es al inicio, no puede estar entre 3, 14 días, pero generalmente está entre 3 a 10 días el periodo de incubación, máximo 2 semanas. Lo clásico es 3 a 10 días como periodo de incubación clásico en los pacientes, y inicialmente es una fase muy febril, ¿no? Muy febril, hay una fase crítica y rápida recuperación que hace la mayor parte de los pacientes que hacen por lo general un dengue abortivo o que hacen lo que se llama el dengue clásico, ¿no? Entonces hacen una rápida recuperación. Entonces hay un grupo de pacientes que pueden hacer signos de alarma, por ejemplo el hecho de disminuir plaquetas, ¿no? No van a hacer conteo de plaquetas, pero pueden hacer lo que se llama la prueba del manguito, ¿no? Que la prueba del manguito básicamente es tomar la presión arterial, ¿no? Y tratar de, después de tomar la presión arterial, colocar el manguito insuflado a la presión intermedia entre la sistólica y diastólica. No es que tengan que sacar una PA media, sino hacen el intermedio entre las dos. O sea, por decir, entre 120, 80, sí. Y entonces, nuevamente, en el antebrazo insuflan así, ¿no? Y lo dejan ahí por aproximadamente, ¿no?, 5 minutos. Entonces el paciente lo observan, dicen, el paciente no tiene por qué formar petequias. Si el paciente forma petequias, entonces ese paciente tiene riesgo. No es una prueba súper, digamos, técnica, entre comillas, pero es fácil de hacer. Y ha demostrado en muchos estudios que se correlaciona muy bien esto, pero claro, en el paciente que tiene fiebre, ¿no? El paciente que tiene fiebre y que tiene una mialgia intensa, ¿no? O sea, todo lo que es la parte que vamos a ver ahorita de la clínica clásica, ¿no? Cefalea, fiebre, mialgia que tienen estos pacientes, y el rash. Estos pacientes siempre aparecen con rash y con inyección, pero generalmente con flush, ¿no?, en el rostro. O sea, el paciente puede aparecer con flush en el rostro, con un rash, que esa predominio en miembros inferiores y tronco, ¿no? Entonces, que puede darse en estos pacientes. Entonces, ver todos estos síntomas y la viremia en ese momento, entonces, signos, ¿no?, dengue probable, paciente que tiene, como decíamos, fiebre, una fiebre, ¿no?, con rash, clásicamente rash, ¿no?, fiebre, rash, puede haber náusea y vómitos. La náusea y vómitos predomina más en ancianos y niños. Es muy frecuente, muy prevalente en niños. Ahora, los niños se recuperan muy bien también, ¿eh? Van muy bien. Mialgia, artralgia también es muy frecuente. Ahí donde viene la característica del chikungunya. El chikungunya, uno dice, ¿de dónde cuernos salen esos? ¿Ustedes saben lo que puedo pensar? ¿De dónde cuernos salen esos nombres? Todos estos virus son africanos. Chikungunya es una palabra africana. Zika también. Los otros nombres son africanos. Y increíblemente estos enfermedades han llegado por el Caribe, ¿no?, donde hay mucho tránsito marítimo, fundamentalmente, ¿no? Tránsito marítimo fundamental. Bueno, casi todos van a terminar en un momento pasando por Panamá, ¿no? Entonces hay mucho, se ha visto, ¿no? Se ha estudiado incluso la ruta, ¿no? En Chikungunya hay un trabajo bien interesante que se publicó en cómo fue la ruta, ¿no?, cómo fue subiendo, ¿no? Pues pasó de Los Cabos, fue subiendo, y cómo, ¿no?, desde la zona donde se le dominó por primera vez chikungunya. Y lo interesante es, miren, chikungunya, si el año pasado todos pensábamos que iba a eclosionar, porque chikungunya incluso se disemina más rápido que el dengue, pero no llegó,
no para más, no, digamos que prevaleció más dengue, y en dengue sí tenemos más complicaciones. En cambio, chikungunya, en realidad, el paciente, como le decía, en el 100% se recupera, ¿ok? Y el tiempo es bastante corto, 5 o 7 días máximo. También en el dengue el tiempo no es mayor. Y las petequias, el test de torniquete, que es importante, ¿no? Y bueno, si hay laboratorio van a ver leucopenia. ¿Cuáles son estos pacientes? Obviamente, el paciente que tiene fiebre, ¿no?, e inicio, generalmente el abortivo no pasa de 2, máximo 3 días, ¿ok? Entonces el abortivo no llega a ser nunca una consulta, porque generalmente el primer día hace su buena fiebre, segundo día muy poco, y tercer día desaparece. Y si hace rash es mínimo, o no llega a hacer rash. Entonces esos son los que se llaman dengue abortivo, ¿ok? Es el que se llama clásicamente el dengue abortivo. Mientras que en el caso del dengue clásico, el paciente sí llega a hacer el RAS casi siempre, aunque sea limitado, ¿no? Y generalmente evoluciona más allá de los 3 días. Entonces, en esos pacientes hay que buscar los signos de alarma, ¿no? Que el dolor sea muy continuo, que los vómitos sean persistentes, ¿no? Que el paciente reciba, de repente está deshidratado, recibe fluidos y sin embargo hace oliguria, o sea, comienzan a hacer un balance muy positivo, ¿no? O que comencemos a ver ya sangrado de mucosas, gingivorragia, epístasis en esos pacientes. La letargia, la hepatomegalia ya son signos de alarma importantes, ¿no? Entonces en ese momento estamos yendo hacia lo que es el shock. El paciente comienza a hacer respuesta inflamatoria y comienza a hacer básicamente una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces hay un escape severo de plasma que nos va a llevar generalmente a un shock. A mayor volumen, igual el paciente tiene que de todas maneras que ponerse volumen, no hay alternativa, pero este paciente puede tener mal pronóstico. El sangrado severo, ¿no? También que generalmente el único manejo efectivo es, si es que hay una hemorragia severa, es la transfusión de plaquetas fundamentalmente, no hay otra alternativa, ¿no? Y el daño de órganos, ¿no? Comienza a haber elevación de transaminasas fundamentalmente, alteración del sensorio en los pacientes para ver totalmente esta enfermedad, cómo evoluciona. Entonces, ¿en qué pacientes hay que tener mucho cuidado? Gestante, ¿no? En la gestante hay que tener mucho cuidado con el dengue, ¿no? Y el paciente que tuvo dengue antes, justamente por lo que les decía, el paciente que tuvo dengue antes, ese hay que observarlo, porque ese es el que puede hacer el hemorrágico. Hay un trabajito del año pasado bien interesante que relaciona la mayor parte de los pacientes con hemorrágico y choque, ¿no? Y síndrome de shock. Tuvieron cuadro de dengue en sus antecedentes previos. Entonces esos pacientes, clínicamente y demostrado también por la fisiopatología, estos pacientes suelen ser los que hacen los cuadros de complicación. Obviamente que la búsqueda, ¿no? El ELISA es la prueba de elección, pero espérense hasta 1 o 2 semanas para la confirmación. O sea, en realidad, o el paciente ya se curó o el paciente ya se murió. Entonces, como les digo, las pruebas básicamente sirven para la confirmación epidemiológica, no les sirve para el manejo. Claro, acá es diferente a Leptospira. Yo siempre recomiendo, en Leptospira sí, inicie su doxi, no va a pasar mucho. A lo más hará un poco de gastritis. Pero acá sí no tienen mucho que empezar, pero acá tienen que tener cuidado. Entonces, ¿no? Hay que comenzar a ver paciente que se complique, petequias, equimosis, ¿no? Hemorragia subconjuntival. Entonces el paciente tiene lo que se llama va pasando a lo que se llama el dengue grave, ¿no? El dengue grave. Entonces en el dengue puede ser un dengue sin signos de alarma ni comorbilidades. Entonces ese es un paciente que no hay signos de ningún tipo de alarma, tolera bien sus volúmenes. Ese paciente lo pueden mandar a su casa y de hecho lo pueden manejar en casa, ¿ok? Prueba de laboratorio, si es posible, se indica siempre hacer el hemograma, pero acuérdense que va a depender de qué recursos cuenten ustedes, y fundamentalmente el paciente paracetamol, ¿no? Paracetamol para la fiebre, no usen aspirina, eso es fundamental,
no usar aspirina ni otros AINES. No solamente porque predispone a mayor hemorragia, si es que el paciente va a ser hemorrágico, sino que lo que se ha visto es que predispone a más daño renal el uso de AINES y aspirina. Así que ten en cuenta que el paciente, cuando se complica, el haber usado AINES previamente nos va a complicar mucho más en esos pacientes. Entonces el medicamento de elección es el paracetamol, ¿ok? Paracetamol, cosa que supongo que también la posta debe tener suya, y si no tiene, llévense paracetamol, ¿ok? No administrar antibióticos, ni mucho menos corticoides, ¿no? Que nos compliquen más al paciente, ¿no? Y tampoco usar intramusculares, eso hay que tener cuidado. O sea, el paciente, doctor, tiene mucha náusea y le puse un Gravol. ¿Y dónde le pusiste? Enfermera, depende, te quiere ayudar el técnico. Acuérdense que el técnico es la enfermera que ustedes van a tener. Y cuando ustedes no están, es el médico. Así siempre es en el serum. Y el técnico va a aprender todas las mañas de ustedes, entre comillas, si tienen mañas, ¿no? Entonces, o el manejo, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, por eso le digo, enséñele bien, no le nieguen, enséñele bien, porque va a un momento, ustedes van a llegar a un, no siempre va a haber médico ahí, y el que se va a prevalecer es el técnico. Una de las cosas que yo a veces escuchaba a unos colegas cuando decíamos serum era, no, que te cuídate del técnico, no le estés así. Por eso quieren recetar. Oye, hermano, si tú no estás, ¿quién lo va a hacer? Yo prefiero mejor enseñarle a hacer las cosas bien. No usa esto, hermano. Por lo menos usa esto, lo básico. Miren que la mayor parte de los programas han sido hechos para ser desarrollados por técnicos. Los programas de ir a no neumonía, ir a neumonía, que fueron un éxito, fueron diseñados para que los técnicos puedan prescribir cotrimoxazol. Así que, y tuvieron mucho éxito. Los programas de malaria están hechos para que lo prescriban, ¿no? Para que lo utilice, no prescriba, sino para que lo utilice el técnico. Entonces enséñenle al técnico bien, no intramusculares, no uses antiinflamatorios, no uses dolocordralán. Miren que eso es muy frecuente, lo hemos visto en pacientes complicados. En el Perú se usa, uno cree que está dando paracetamol y el dolocordralán es paracetamol con diclofenaco, y es uno de los que más se usa en el país, ¿ok? Entonces es el grupo que tiene menos, que no tiene mayor riesgo. Entonces, dengue con comorbilidades, entonces puede haber condiciones preexistentes o un riesgo social fundamentalmente, ¿no? Entonces, son pacientes que por lo general requieren internamiento, pueden ser pacientes diabéticos, pueden ser pacientes con neoplasias o pacientes desnutridos o pacientes que están en programa de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esos pacientes generalmente son pacientes debilitados que puedan requerir, por lo general, requieren soporte de hidratación fundamentalmente y suelen no tener buena tolerancia oral. Entonces van a necesitar un periodo de hidratación importante. Entonces uno tiene que tener esa consideración para hidratarlos, ¿no? Fundamentalmente con cristaloides, o sea, con solución fisiológica o lo que es cloruro al 0.9%, ¿no? Hay que hacerle el aislamiento siempre, como lo vamos a tener ahí, así como al paciente que lo mandas a su casa también le indica que debe aislarse, también hay que aislar a tu paciente. Es una de las cosas, por ejemplo, que el año pasado cuando comenzaron a llegar los pacientes con dengue, nadie se había dado cuenta al principio, ¿no? Oye, pero hay que aislar al paciente, porque es fuente, son rápidas fuentes. Entonces hay que aislar al paciente, entonces el paciente tiene que estar aislado para que no contamine tu zona, ¿no? Entonces un control clínico de la condición, especialmente si es diabético, como decía, si es un paciente renal o lo que sea, fundamentalmente, y el seguimiento de signos vitales, básicamente lo que se llama soporte, ¿no? Pero el soporte en estos pacientes básicamente por hidratación, que son pacientes que tienen mala tolerancia oral por su enfermedad de fondo. Ahora, cuando tienen signos de alarma, o sea, habíamos dicho, ¿no? En pacientes con hipotensión, pacientes ¿no? que hacen, por ejemplo, signos de sangrado, o sea, el paciente con algún signo de alarma requiere internación, entonces el paciente ahí sí es complicado. Ese paciente, si no tienen ustedes la manera de manejarlo siguiéndole con hemograma, es preferible que sea, ¿no? referido. Pero ese paciente tiene que empezar por lo menos la hidratación con suero fisiológico. El Ringer, sí, no sé por qué, y miren que estos desde acá, yo a veces le critico, no sé por qué siguen poniéndolo, o sea, copiando lo que se hace en otros sitios. Nosotros no tenemos lactato Ringer
desde el año 92. No tenemos. Pero uno entra al ministerio a buscar una guía y fisiológico rígido, pero es que así está la OMS, un momentito, pero o sea, ¿por qué confundes a la gente, no? Y yo me pongo a buscar Ringer, y digo, no, oye, no tengo, ¿dónde está Ringer? No lo conozco. Entonces, lactato Ringer es una solución que probablemente estoy seguro que nunca la han usado, ¿no? Porque no existe en el país. Solución lactato Ringer fue una solución diseñada para pacientes quemados, grandes quemados, y que después demostró gran utilidad en el paciente con cólera. Por eso le decía, cuando nosotros no cuando hicimos cólera, sino cuando tuvimos cólera en el año 91, justo ese año yo hice internado, al principio, como buenos teóricos, usamos en 2 meses nos tiramos todo el Ringer del país, ¿no? Y desapareció. Y ya nunca más nadie quiso traer Ringer. Y en el Perú se inventó la solución, creo que se lo hemos conversado la pasada, polielectrolítica del Perú. Entonces, y eso es hoy en día la mejor solución para cólera. Pero Ringer se sigue utilizando, los gringos son soluciones de hidratación que son alternativas al suero fisiológico. No le tengamos miedo al suero fisiológico, o sea, está demostrado, porque hay puristas, dicen, no, eso no puede ser llamado suero fisiológico porque tiene 154 mg de sodio, ¿sí o no? Por litro. Eso no puede ser llamado, ya está demostrado que es el suero fisiológico con 54 miligramos de mil equivalentes, de sodio, produce lo mismo, o sea, es isosmolar, o sea, no produce problema de hipernatremia, ¿ok? Así que no le tengan miedo a cloruro, no le están dando exceso de sodio, le están dando una solución normal. Entonces, eso está bien demostrado, así que no tengan problemas. 10 mililitros kilo hora. Acuérdense que si 10 mililitros kilo hora es básicamente el paciente al inicio, pero si el paciente hace shock, lo ideal es 30 mililitros hora. O sea, ¿no? 30 mililitros kilo es hora. Cuando está chocado. ¿Ok? Cuando está chocado. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Hacer una buena hidratación, bajar la fiebre y fundamentalmente trasladar al paciente. En el dengue grave, ahí ya están los criterios de shock, ¿no? El shock, distrés respiratorio, sangrado grave. Entonces ya el paciente chocado, ¿no? Va a tener que entrar a norepinefrina, va a tener que entrar a hidratación. Miren que no se sientan mal. Si ustedes tienen un hospitalito, miren, suena feo decirlo, ¿no? Pero tiene un hospital que tiene varios recursos, a veces hay sitios, hay gente que va y en esa zona hay un pequeño hospital, o sea, un pequeño hospital que probablemente yo conozco a varios que han ido a sitios así, Huari, en Ayacucho, en algunas zonas donde la cooperación internacional les ha dejado un hospitalito y tienen para poder hacer su hemograma, pueden internar pacientes, ¿no? Tienen la zona materna infantil, es interesante. Entonces, en esos hospitales, miren que pueden manejar hasta un paciente séptico, porque hoy en día el manejo de un paciente séptico y chocado, más importante, ya no es estrictamente necesario, eso lo hemos revisado hace poco, colocar un catéter central, por ejemplo. No es estrictamente necesario, no es menos el paciente si tiene o no un catéter central, punto 1. Punto 1. No es menos si no tiene un catéter central. Si un buen control de presión arterial, un buen control de diuresis, ¿no? Y eso sí, si está chocado, eso sí necesitan inotrópico. Y ahí viene el problema, ¿no? En el inotrópico. O sea, si no tiene el inotrópico, ¿qué le puede servir hasta que el paciente llegue cuando tiene inotrópico? Bueno, por lo menos adrenalina, ¿no? O sea, la epinefrina. Entonces, hacer una infusión de epinefrina con 10 miligramos. ¿Qué cosas son 10 miligramos? Son 10 ampollas. Son 10 ampollas. Entonces, eso es lo único, es salvatorio. O sea, miren que si ustedes revisan las guías de shock, de manejo de shock, uno empieza con norepinefrina de elección, ¿no es cierto? Pero la norepinefrina, si no logra resultados en las primeras 4 horas, ¿no? Ajustando la dosis y vas incrementando las dosis y no logras resultados, tienes que mantener una hidratación continua y no logras resultados, entonces tu alternativa es o le agregas epinefrina o cambias epinefrina. Y entonces eso es una alternativa que muy pocas veces en el país lo hacemos, ¿eh? Muy pocas veces en el país lo hacemos. Pero si estás ante una situación en la cual tienes un hospital,
sabes que no lo vas a poder sacar al paciente en 2 o 3 días, o te vas a demorar y el paciente está chocado, no le tengas miedo a que el paciente se necrose, ¿no? Yo les digo, yo he tenido varios pacientes necrosados por usar norepinefrina y a ninguno me ha hecho juicio porque les salvó la vida. O sea, si uno sabe explicar bien las cosas, uno no tiene por qué ir a una... Ese caso sonado que uno vio en televisión tiene una sola explicación: no informaron al paciente. Entonces, nunca pierdan la oportunidad de informar lo que están haciendo. Entonces, vamos a hacer esto, el paciente está mal, la posibilidad de que muera son muy altas, hay que tratar de transferirlo, pero mientras tanto tengo que darle soporte. ¿Qué puedo hacer? Tengo epinefrina, le voy a poner una infusión de epinefrina, 10 ampollas en 24 horas. Y échasela ahí a jugar. Y juegan con la presión. Si sube muy rápido, la van bajando, la van disminuyendo. Pueden empezar generalmente con 10 mililitros, ¿no? Si lo ponen en un frasco en 500, ¿no? Tratar de, cuando calculan pasar ahí en goteo, son más o menos 10, 8 gotas al día, ¿no? Salvo que tengan microgoteo, que es diferente. Si tienen microgoteo, serán 21 microgotas, más o menos 21 microgotas que van a tener para pasar en 500. ¿Se entendió la figura? Entonces sí, la epinefrina o su adrenalina clásica les puede salvar la vida a un paciente chocado. De repente hasta que llegue a donde puedan ponerle norepinefrina. Miren que estando en Lima hay hospitales que no tienen norepinefrina. Ustedes han hecho internado hace poco, usaron norepinefrina en todos los shocks. ¿Sí? ¿Tuvieron suerte de usarlo? ¿O no? Ya ven, hay varios que dicen que no. ¿Y qué usaron? Dopamina, lo cual ya no se usa en el mundo civilizado. No, se usa poco. O sea, la dopamina produce muchas arritmias, incrementa la mortalidad. Entonces no deberíamos usarlo de elección. Estando en Lima, hay hospitales que no pueden usar norepinefrina. ¿Por qué? Porque el costo, yo no sabía eso, que el costo era tan alto, el costo es alto. Entonces, me parece que es una cochinadita de ampolla, pero dice que el costo es alto. O dopamina, la consigues muy fácil. Pero estando en Lima, todavía no podemos, el 100% de hospitales usar norepinefrina. O sea, yo creo que norepinefrina, que la consigan en una provincia hace mucho. Yo creo que va a ser imposible. Entonces, la única opción es darle epinefrina. Miren que epinefrina incluso está antes que dopamina, antes que la opción de dopamina en el manejo del shock. Entonces estarían haciendo algo mejor todavía, ¿ok? O sea, no sé si lo peor que uno puede hacer es no hacer nada. Eso es lo peor que uno podría hacer en estos pacientes. Y mantener el volumen continuo. Al inicio 30 mililitros hora las primeras 3 horas, y de ahí comienzan a titular el volumen. Van bajando entre 10 a 15. ¿Ok? Pero siempre al principio son 30 mililitros las primeras, 30 mililitros kilo, hora, las primeras 3 horas. Mira, 30 mililitros hora, 30 mililitros kilo hora es como dar 1 litro por hora en un paciente de 70 kilos. Pero sáquenlo por kilo si quieren de peso, no hay ningún problema. O sea, es mejor, ¿no? Entonces, si ustedes calculan cómo pasar su volumen.